dedicamos a la producción de cafés de especialidad. Siempre hemos buscado que un experto nos diga si lo que estamos haciendo está bien. El café representa realmente para mí una aventura. Descubrir sabores, descubrir métodos de extracción, descubrir plantas, descubrir variedades, orígenes, entre otras cosas. Eso es para mí el café. Al final vivimos en la finca, cambiamos todo nuestro estilo de vida y hoy estamos haciendo lo que amamos con la persona que amamos y de la tierra que nos ha permitido trabajarla, que es muy linda con nosotros, nos ha dado el fruto de nuestros éxitos. Después de que concursamos como productores en Taza de Excelencia y que salimos galardonados en los 40 mejores cafés de México, vino todo un movimiento en pro de conocer más sobre el café de especialidad. Ha abrido una red de contactos increíble donde las personas están interesadas en cómo se hace un café de especialidad, a qué sabe, y pues nos ha dado mucho gusto compartir con ellos una taza de café y un montón de experiencias. Yo creo que Taza de Excelencia 2023 nos abrió las puertas a nuevos mercados. Fue increíble ser partícipe de Taza de Excelencia 2023 en mi ciudad de origen y quedar como el primer lugar nacional, ¿sí? Eso me brindó o le brindó a nuestra marca pues mucha curiosidad, muchas personas interesadas en conocer ahora el café de especialidad. Córdoba se ha caracterizado pues siempre por el café, por cafés industrializados, cafés descafeinados, cafés comerciales, y pues este nuevo nicho de mercado que se abre, que es el café de especialidad, se integra nuevamente al catálogo de cafés de Córdoba. Yo creo que mexicanos apoyando a mexicanos, porque al final en la subasta rompimos récord, pero pues nuestro café se quedó en la ciudad. Un comprador de Córdoba compró el café cordobés y lo está ofreciendo en las barras de especialidad de aquí de Córdoba. Pues fue muy grato. Es muy grato ver que hay intención de probar nuevos cafés, que hay intención de hacer nuevos cafés por parte de los productores, y yo creo que eso es lo que resalto y lo que rescato de Taza de Excelencia. Hoy nos ha puesto en el mapa y estamos muy contentos porque a veces nos encontramos en redes sociales que justo nuestro café anda por otras partes del mundo, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y es muy gratificante ver cómo es que se valora nuestro trabajo, cómo es que nosotros podemos encontrar que la gente está disfrutando esa delicia de nuestro café, y pues nos da muchísimo gusto que mexicanos apoyen a mexicanos, que el café mexicano esté siendo la diferencia en otras partes del mundo. Parte de que nuestro café haya sido galardonado como el primer lugar nacional, pues nos puso en el mercado internacional, participando en programas como Bean Voyage, que apoya a mujeres productoras. Es muy bonito como productor que puedas preparar tu café y se los puedas dar a degustar a otras personas, y esta vez se nos abre la oportunidad de participar en la Expo de Chicago, en donde vamos a estar preparando nuestro café directamente en la Expo. En este momento nos sentimos muy felices porque se trata de compartir la experiencia con más personas. Cómo es que esto se ha vuelto en un proyecto que ya tiene forma, que va más allá, que trasciende y que conecta con personas. El certamen se llevó a cabo aquí en nuestra ciudad, y entonces fue toda una gama de expertos que estuvieron a nuestro alcance. Aprendimos mucho sobre cada etapa que lleva el proceso de selección, y nos dio bastante gusto recibir a los clientes finales en nuestro espacio, en nuestra finca, compartir con ellos parte de lo que somos y encontrar que le dan valor a nuestro trabajo. Yo creo que fue una experiencia súper interesante, ya que los voluntarios que estuvieron en el certamen, pues realmente todos estaban involucrados en temas de café, ya sea que fueran productores, baristas, y pues esa relación que se creó entre los catadores con los voluntarios, con temas de café, pues bueno, visitaron nuestra finca, visitaron otras fincas, y creo que eso nutrió mucho al certamen. El año pasado significó abrir puertas a todas aquellas personas que querían saber de qué trataba el certamen. Entonces es aquí donde se abren recorridos turísticos por primera vez en todos los certámenes anteriores. Solamente en este se dio la oportunidad de abrir estos recorridos para todo aquel que quisiera saber cómo se llevaba a cabo. Y bueno, este año nuevamente se vuelven a abrir las puertas para saber cómo es que se hace todo este proceso. Todos estos recorridos son controlados, así que pueden venir sin ningún problema.
en la 10ª edición, que fue la edición pasada, pues fue la celebración más grande que ha tenido, la más concurrida, con más vistas de todos los certámenes que ha habido de taza de excelencia. Además, el café cordobés que participó rompió récord en subasta nacional y pues bueno, eso nos llena de alegría en toda la ciudad.